Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, se levantó y predicó con tal autoridad que cerca de 3.000 personas se convirtieron ese día. Hechos 2:41. Pentecostés también simboliza la universalidad del mensaje cristiano. El don de hablar en varias lenguas permitió que el mensaje del Evangelio fuese comprendido por personas de diversas naciones y culturas que estaban presentes en Jerusalén. Esto prefiguraba la misión global de la Iglesia y el papel continuo del Espíritu Santo en capacitar a los creyentes a llevar el mensaje de Jesús a todas las partes del mundo. Los primeros actos de los apóstoles. Después de Pentecostés, los primeros actos de los apóstoles están llenos de demostraciones del poder del Espíritu Santo. Realizan milagros, curaciones y predicaciones valientes, todo bajo la influencia directa del Espíritu. En Hechos 4:31, después de una oración comunitaria, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y con intrepidez anunciaban la palabra de Dios. Este poder transformador no solo capacitó a los apóstoles, sino que también inspiró y fortaleció a los primeros cristianos en medio de la persecución y adversidad. Un ejemplo notable es la curación del cojo en la puerta del templo, llamada Hermosa, por Pedro y Juan. En Hechos 3:6, Pedro declara: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda». La curación inmediata del hombre, que comenzó a caminar y a saltar de alegría, no solo atrajo la atención hacia la nueva fe, sino que también confirmó la presencia poderosa del Espíritu Santo, actuando a través de los apóstoles. La actuación del Espíritu Santo en los primeros días de la Iglesia no fue solo en términos de señales y maravillas, sino también en orientación y sabiduría. En varias ocasiones, vemos al Espíritu Santo guiando decisiones cruciales, como la elección de líderes y la dirección de las misiones. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 13:2, donde el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Esta orientación divina fue esencial para el crecimiento y la expansión de la Iglesia primitiva, mostrando que el Espíritu Santo estaba directamente involucrado en la dirección y liderazgo de la comunidad cristiana naciente. Antes de continuarmos, no te pierdas la oportunidad de profundizar en la Biblia. Haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado y descubre nuestro curso, Más allá de los testamentos. Empieza tu viaje espiritual ahora. Volviendo al asunto del video, el Espíritu Santo como guía. El Espíritu Santo continúa guiando a los creyentes hoy, proporcionando discernimiento, consuelo y dirección en sus vidas diarias. La presencia del Espíritu Santo en la vida. O los susurros comienzan. No es algo personal contra ti. Es una reacción inevitable del espíritu de este mundo contra la luz pura de Jesús que portas. Tienes que entender este principio espiritual. Las tinieblas, por su propia naturaleza, aborrecen la luz. Juan 3:20. No la aborrecen porque la luz sea agresiva o ruidosa. La aborrecen porque la simple existencia de la luz expone la suciedad, las telarañas y todo lo que ellas intentan ocultar desesperadamente. Para navegar estas aguas turbulentas, vas a necesitar una dosis extra grande de discernimiento, una gracia que solo Dios puede otorgar. Debes orar por ello, pidiendo al Señor: dame discernimiento para ver más allá de las caras y entender las batallas espirituales. Tu misión no es pelear batallas carnales, no es devolver el golpe o la ofensa. Tu misión es mantenerte firme en quién eres en Él. El Señor no te ha llamado a ser un guerrero de espada y escudo en el sentido humano, sino a ser un faro inamovible en medio de la tormenta, cuya luz, sin moverse, guía a los perdidos y desorienta fatalmente a las naves piratas que navegan en la oscuridad. La gente a tu alrededor no sabe cómo explicarlo. Su lógica se rompe contigo, elegido. Se preguntan: ¿por qué su calma me altera tanto? ¿Por qué su silencio me ensordece? Es una locura para ellos. Y como no lo entienden, intentarán por todos los medios provocarte. Te lanzarán dardos verbales, te pincharán con palabras, buscarán cualquier fisura en tu armadura emocional. ¿Sabes por qué? Porque esperan desesperadamente una reacción que valide su propio caos interior. Si logran que grites, que insultes, que pierdas el control, entonces pueden decir: ¿ves? Es igual que nosotros. Pero tú, armado con el discernimiento que el Señor te ha dado, comprendes que la verdadera batalla no se libra en el campo de los insultos, ni en la arena de las provocaciones.
El mismo Jesús, nuestro más grande y perfecto ejemplo, nos mostró el camino. ¿Recuerdas su juicio? Isaías 53:7 lo profetizó y los evangelios lo confirmaron. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. ¿Crees por un instante que el silencio de Jesús fue por debilidad? ¿Que el león de Judá no tenía una respuesta para Pilato o Herodes? De ninguna manera. Lo que Jesús demostró en ese momento fue la forma más sublime y pura de poder, el control absoluto que nace de la sumisión total a la voluntad de Dios Padre. Ese silencio fue un rugido en el mundo espiritual. De igual manera, elegido. Incluso construyó una pequeña habitación en el techo para que pudiera descansar. En agradecimiento, le pregunté qué podía hacer por ella. A pesar de su renuencia a pedir algo, mi sirviente Gehazi observó que no tenía hijos y su marido era viejo. Entonces la llamé y le dije: por este tiempo, dentro de un año, abrazarás un hijo. Ella no creyó en mis palabras al principio, pero como dije, concibió y dio a luz un hijo en ese tiempo determinado. La historia del hijo de la mujer sunamita es particularmente cercana a mi corazón. Años después de su nacimiento, el niño, ya crecido, fue al campo a encontrar a su padre entre los segadores. De repente, se quejó de dolor de cabeza y fue llevado a su madre. Al mediodía, murió en sus brazos. La mujer, en su gran fe, no dudó. Colocó al niño en mi habitación y cerró la puerta. Luego, fue a buscarme. Yo estaba en el Monte Carmelo. Cuando se acercó, envié a Gehazi a su encuentro para preguntar si todo estaba bien con ella, su esposo y el niño. Ella respondió que sí, pero continuó hasta encontrarme y se lanzó a mis pies, angustiada. Cuando supe lo ocurrido, inmediatamente envié a Gehazi con mi bastón para colocarlo sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño insistió en que yo fuera personalmente. Cuando llegué a la casa, vi al niño muerto, acostado en mi lecho. Entré, cerré la puerta y oré al Señor. Luego, me acosté sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Mientras me extendía sobre él, el cuerpo del niño se calentó. Me levanté, caminé por la casa de un lado a otro y de nuevo me extendí sobre él. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamé a Gehazi y le pedí que llamara a la sunamita. Cuando ella entró le dije: toma a tu hijo. Ella vino, cayó a mis pies y se inclinó hasta el suelo. Luego tomó a su hijo y salió. Después de devolver la vida al hijo de la mujer sunamita por el poder de Dios, yo, Eliseo, me retiré a un rincón de la casa, sumido en profundas reflexiones. La magnitud del milagro que acababa de ocurrir era abrumadora. La vida, ese don tan precioso y misterioso, había sido restaurada en las manos de un siervo de Dios. Me preguntaba sobre el poder que fluía a través de mí, un poder que no era mío, sino prestado, otorgado por Dios para cumplir sus propósitos. Reflexionaba sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y sobre el inmenso amor y compasión de Dios. Al devolver la vida al niño, había sido un mero instrumento en las manos del Creador. Este acto no era solo un testimonio del poder de Dios, sino también de su profunda preocupación por cada uno de sus hijos. El milagro que acababa de realizar era una señal de la presencia y providencia de Dios, incluso en las circunstancias más desoladas. Las emociones y hasta el cuerpo comienzan a experimentar los beneficios de esta transformación. Un corazón que antes estaba atrapado en rencores, miedos e inseguridades, ahora es libre para vivir en plenitud, para experimentar la paz que solo Dios puede dar. La segunda cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es el despertar de dones espirituales. Estos dones no son talentos naturales o habilidades que nacen con nosotros, sino capacidades sobrenaturales que el Espíritu concede para que podamos servir a Dios y al prójimo de manera única. Son regalos divinos que nos capacitan para hacer cosas que, sin el poder de Dios, jamás podríamos realizar. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él despierta en cada uno diferentes dones, conforme a su voluntad. Estos dones se mencionan en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 7, que dice: hay diferentes tipos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes tipos de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes tipos de actuación, pero es el mismo Dios quien efectúa todo en todos.
A cada uno, sin embargo, es dada la manifestación del Espíritu visando al bien común. Esto significa que cada persona recibe un don específico, algo que es necesario tanto para el crecimiento personal como para la edificación de la Iglesia y del reino de Dios. Algunos reciben el don de profecía, que es la capacidad de hablar de parte de Dios, trayendo dirección y edificación a la vida de otros. Otros reciben el don de la sabiduría, la capacidad de aplicar los principios divinos en las situaciones del día a día. Hay quienes son agraciados con el don de la sanidad, y por medio de sus oraciones e intercesiones, Dios opera milagros, sanando a los enfermos. El despertar de estos dones no es para exaltar al individuo, sino para que Dios sea glorificado a través de ellos. El Espíritu Santo distribuye estos dones de manera intencional, de acuerdo con los propósitos de Dios para cada vida. Al mismo tiempo, Él nos da el discernimiento y la sabiduría necesarios para usarlos de forma correcta y en el momento adecuado. Es importante recordar que, como dice 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2, si tengo el don de profecía y sé todos los misterios y todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada seré. Es decir, el amor siempre debe ser el fundamento en el uso de los dones espirituales. Cuando el Espíritu Santo despierta estos dones en nosotros, Él también nos guía sobre cómo y cuándo usarlos. Él nos enseña a escuchar su voz, a ser sensibles a lo que Él desea que hagamos, y nos da valor para actuar. Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo sé cuál es mi don? Que transforme nuestro corazón y nuestra forma de vivir. Bueno, la clave está en la intención con la que te acercas a Dios. No se trata de hacer oraciones largas o de seguir ciertas fórmulas, sino de realmente abrir tu corazón. A veces creemos que para que Dios actúe en nuestras vidas, tenemos que hacer cosas grandes, gestos enormes, pero en realidad, lo que Él busca es una relación cercana, auténtica, casi como una conversación que tienes con un amigo en quien confías plenamente. Ahora, piensa en tu vida diaria. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, estás tomando decisiones constantemente. Muchas de ellas pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero cuando empiezas a invitar a Dios a estar presente en esas decisiones, por más simples que parezcan, algo comienza a cambiar. Imagina, por ejemplo, que te levantas y antes de lanzarte al torbellino de mensajes, correos y pendientes del día, decides hacer una pausa, cerrar los ojos y decir algo tan simple como: Dios, hoy te doy el control de este día. Ayúdame a estar consciente de tu presencia en cada cosa que haga. Es algo sencillo, ¿verdad? Pero esa pequeña pausa cambia tu enfoque, porque ya no se trata solo de lo que tú tienes que hacer o resolver, sino que estás invitando a Dios a caminar contigo durante todo el día. Y cuando lo haces, empiezas a notar que tu día fluye de una manera diferente. A veces no son grandes milagros visibles, pero sí pequeños cambios en la forma en que enfrentas las cosas. Te doy un ejemplo. Quizás hoy tienes una reunión importante en el trabajo, una conversación difícil con un amigo, o simplemente una lista interminable de tareas por hacer. Y en vez de estresarte o sentir que el peso del mundo está sobre tus hombros, decides tomarte un momento y recordar que no estás solo, que puedes confiar en que Dios está en medio de todo eso. Entonces, aunque las circunstancias no cambien, algo en ti sí cambia. La manera en que enfrentas esos retos es distinta. Tienes una paz interna que viene de saber que Dios está contigo, que Él tiene un propósito incluso en lo más rutinario. Y quiero detenerme un momento en esto de la paz, porque es algo que muchas veces damos por sentado. Pero piensa en cuántas veces te has sentido abrumado, con la mente llena de preocupaciones, con esa sensación de que no hay tiempo suficiente para todo lo que tienes que hacer. Ahora, imagina que en medio de ese caos interno puedes encontrar paz. No porque las cosas mágicamente se resuelvan, sino porque estás confiando en que hay alguien mucho más grande que tú, cuidando de todo. Eso es lo que pasa cuando involucras a Dios en todo. No es que de repente desaparezcan los problemas, pero sí desaparece esa sensación de tener que controlarlo todo por ti mismo. Y ojo, que esto no significa que dejes de actuar. Dios no espera que te sientes a esperar que todo caiga del cielo. Él quiere que tomes acción, que trabajes. Divino, una promesa de liberación tan extraordinaria que pocos osaban creer completamente. Preparen a los hombres, Ordenó el rey, su voz firme a pesar de la tensión visible en su rostro.
Si el Señor entrega a los asirios en nuestras manos conforme prometió, debemos estar listos para perseguirlos. Ninguno de nosotros dormirá esta noche. Mientras tanto, en el vasto campamento asirio, una atmósfera extraña comenzaba a formarse. El aire se tornaba gradualmente más pesado, más denso, como si estuviera cargado de una presencia invisible. Perros de guerra, entrenados para enfrentar sin miedo a cualquier enemigo mortal, comenzaron a aullar y retroceder hacia sus jaulas. Caballos inquietos relinchaban y pateaban el suelo. Un guardia en la periferia del campamento sintió un escalofrío recorrer su espina. Había algo en la oscuridad más allá de las luces del campamento, algo que sus ojos no podían ver, pero que su alma podía sentir. ¿Ves algo?, Srenia preguntó a su compañero, su mano apretando nerviosamente el mango de la espada. Nada, respondió el otro. Pero, ¿sientes eso? Es como si el propio aire estuviera vivo. En los cielos, invisible a los ojos mortales, un único ángel se preparaba para cumplir la sentencia divina. No era una criatura de alas delicadas y arpa dorada, como los artistas posteriormente lo retratarían. Era un ser de pura luz y energía, un ejecutor de la justicia celestial, cuyo poder podría reducir montañas a polvo. En las cámaras eternas, la orden fue dada. Ve, ordenó la voz del Altísimo, y defiende la ciudad que lleva mi nombre. Con un movimiento que trascendía el tiempo y el espacio, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Su presencia se manifestó primero como una leve luminosidad en el aire, casi imperceptible, como el brillo plateado que precede al amanecer. Sennacherib, en su tienda real, sintió un inexplicable malestar. Se levantó de su lecho dorado y caminó hasta la entrada de la tienda, apartando las cortinas bordadas para mirar hacia el cielo nocturno. «Algo está mal», murmuró para sí mismo, sus ojos escudriñando las estrellas como si buscara una señal. Por un instante, tan breve que después se convenció de haberlo imaginado, pareció ver una figura luminosa flotando sobre su ejército. En aquel momento preciso, el primer guardia asirio cayó silenciosamente, como si un soplo invisible hubiera extinguido la llama de su vida. No hubo gritos, no hubo sangre, solo el silencio de la muerte instantánea que comenzaba a extenderse por el campamento como una ola imparable. La muerte vino como un viento silencioso, barriendo el campamento asirio fila por fila. No hubo lucha, no hubo resistencia posible contra ese enemigo invisible e implacable. El ángel del Señor se movía entre las tiendas como una neblina luminosa, y por donde pasaba, la vida se extinguía. Soldados caían, y siquiera Satanás ha recibido todavía su castigo definitivo. En Apocalipsis 20, 1-3, leemos que será atado durante 1000 años en el abismo, y luego será soltado por un breve período antes de su juicio final en el lago de fuego. Las prisiones espirituales mencionadas en la Biblia. La Biblia menciona diferentes tipos de prisiones espirituales donde algunos de los ángeles rebeldes están confinados. Son lugares misteriosos que desafían nuestra comprensión terrena del espacio y del tiempo. La primera de ellas es el Tártaro, mencionado en 2 de Pedro 2, 4. En el texto original griego se usa la palabra Tartaró, que se refiere a un lugar más profundo que el propio Hades. Se describe como un lugar de cadenas de oscuridad, designado específicamente para encerrar a seres angelicales rebeldes. También existe el abismo, o abisos en griego, mencionado varias veces en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 9, 1-2, se describe como un pozo del abismo sellado con una llave. Al abrirse, de él sale una oscuridad tan densa que oscurece el sol y el aire. Es interesante notar que los demonios temen este lugar. En Lucas 8, 31, rogaban a Jesús que no los enviara allí. El Seol, o Hades, es otro sitio mencionado en las Escrituras. Aunque es principalmente el lugar de los muertos, algunos textos sugieren que también sirve como prisión para ciertos seres espirituales. En Apocalipsis 1, 18, Jesús declara tener las llaves de la muerte y del Hades. En 1 de Pedro 3, 19, se menciona a espíritus encarcelados, a los cuales Cristo predicó después de su muerte. Muchos estudiosos creen que se trataba de los ángeles que se rebelaron en los días de Noé, mencionados en Génesis 6. Un detalle sobre estas prisiones es que parecen existir en una dimensión diferente de nuestra realidad física. Son lugares de confinamiento espiritual, donde el tiempo y el espacio funcionan de manera distinta a nuestro mundo material. Algunas de estas prisiones son temporales,
otras son eternas. Algunas ya están ocupadas, otras esperan a sus futuros prisioneros. El libro de Apocalipsis indica que el mismo Satanás será encarcelado en el abismo durante 1000 años, antes de su castigo definitivo en el lago de fuego. Estas prisiones espirituales son testimonio de la justicia y del poder de Dios. Incluso los seres angelicales más poderosos no pueden escapar cuando Él decide confinarlos. Los ángeles del abismo, ¿quiénes son y dónde están? En Apocalipsis 9 encontramos una de las descripciones más aterradoras de la Biblia. Juan ve a una estrella que cae del cielo con la llave del pozo del abismo. Cuando se abre este pozo, de él emerge un ejército de criaturas espantosas, lideradas por un rey llamado Abadón en hebreo, o Apolión en griego. Ambos significan destructor. Estas criaturas se describen como langostas con apariencia de caballos preparados para la guerra. Moisés y dijo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la asamblea del Señor a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de grano, higos, viñas o granadas, y no hay agua para beber». Entonces Moisés y Aarón fueron desde la presencia de la asamblea hasta la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre sus rostros en oración. Entonces la gloria y el brillo del Señor les aparecieron, y el Señor habló a Moisés diciendo: «Toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación, y hablen a la roca delante de ellos para que dé su agua. De esta manera sacarás agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado». Así, Moisés tomó la vara delante del Señor, como él había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y Moisés les dijo: «Escuchen ahora, rebeldes, debemos sacar agua de esta roca para ustedes». Entonces Moisés levantó la mano con ira, y con su vara golpeó la roca 2 veces, en lugar de hablarle como el Señor había ordenado, y el agua brotó abundantemente, y la congregación y su ganado bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no creyeron en mí para tratarme como santo a la vista de los hijos de Israel, por lo tanto, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él se mostró santo entre ellos». Moisés estaba cansado del pueblo de Dios. ¿Será que Dios simplemente lo dejó pasar? Lo desafiaron a Dios y desafiaron la administración de Moisés en todo momento. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta ese punto. No podría Dios simplemente dejarlo pasar. Fue demasiado lejos. Primero, debemos entender que el primer golpe en la roca prefigura a Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 a 5. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Moisés obedeció a Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle en Números 20. El incidente en Números 20 fue el segundo golpe de Moisés en la roca, siendo el primero en Éxodo 17. Como resultado, enseñamos que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces, en lugar de golpear solo una vez en Números 20. De acuerdo con Primera de Corintios, Dios tenía la intención de que todo lo que piensas es verdad. Esta parte es fundamental, porque uno de los errores más comunes que cometemos, y que le abre la puerta a los pensamientos negativos, es creer que todo lo que pensamos es cierto. Es como si por el simple hecho de que un pensamiento apareció en tu mente, ya lo das por válido. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu vida si lo entiendes de verdad. No todo lo que piensas es verdad. Y suena obvio, pero la mayoría de las veces no lo vivimos así. Por ejemplo, si piensas: nadie me valora, todo me sale mal, nunca voy a cambiar, Dios ya se cansó de mí. Puede que esas frases suenen reales porque las has sentido, porque las has repetido muchas veces, o porque tu situación actual parece confirmarlas. Pero eso no significa que sean verdad. Pensar algo no lo convierte automáticamente en cierto, porque tu mente ha sido influenciada por muchas cosas: heridas del pasado, palabras de otras personas, traumas, malas experiencias,
incluso por ataques espirituales. Entonces, cuando un pensamiento negativo entra, no es tuyo necesariamente, no te define, no es parte de tu identidad, es solo una idea que necesita ser examinada antes de ser aceptada. Y eso nos lleva a una herramienta poderosa que también está en la Biblia: discernimiento. Discernir significa aprender a separar lo falso de lo verdadero, lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo o de la carne. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos da una lista preciosa para filtrar lo que pasa por nuestra mente. Escucha con atención. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira qué increíble. Pablo no te está diciendo que pienses en cualquier cosa, te está diciendo en qué deberías pensar. Y eso cambia completamente la forma en la que ves tus pensamientos, porque ahora, cuando venga una idea que te roba la paz, tú puedes pararte firme y decir: un momento, ¿esto que estoy pensando es verdadero? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es digno de alabanza? ¿Refleja lo que Dios piensa de mí? Y si la respuesta es no, entonces ese pensamiento no merece quedarse en tu mente. Te pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que un día te despiertas y sientes que eres un fracaso. Esa idea te ataca fuerte. Entonces, en lugar de aceptarla y dejar que te robe el ánimo todo el día, tú aplicas el filtro de Filipenses. ¿Ese pensamiento es verdadero? Number. Porque en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Es justo? Number, porque Dios es justo y no condena a quien ya ha sido perdonado. ¿Es digno de alabanza? Claro que no. Entonces, ¿por qué aceptar algo que no viene de Dios? ¿Te das cuenta? Este paso no se trata de ignorar lo que sientes, se trata de examinarlo a la luz de la verdad. Porque lo